Esto es El arte de volver a ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad. Bienvenido a El arte de volver a ti. Gracias por estar aquí una semana más. Como cada domingo, vamos a empezar con un nuevo episodio. Gracias por elegir este espacio donde no venimos a aparentar, venimos a comprendernos. Y el episodio de hoy se titula ¿Cómo dejar de necesitar validación externa? Y quiero empezar con una pregunta incómoda, y es ¿cuántas decisiones de tu vida han estado condicionadas por cómo querías que te vieran? Porque la validación externa no siempre se nota, no siempre es evidente, no siempre es alguien diciéndote haz esto. A veces es algo más sutil, es esa necesidad de gustar, de no decepcionar, de no incomodar, de que te elijan, de que te aprueben, de que te digan que lo estás haciendo bien. Y el problema no es querer reconocimiento, eso es humano. El problema es cuando tu paz depende de eso, ¿no? Es que la validación externa funciona como una gasolina rápida. Te dicen que lo haces bien y te sientes bien, te sientes arriba. Te aplauden y te creces, te eligen y respiras. Pero cuando no llega a eso, al final dudas, te encoges, replanteas, te desvalorizas y entonces tu estabilidad emocional empieza a depender del exterior. Es como si tu autoestima tuviera wifi, ¿no? Y si hay señal funcionas y si no hay señal te apagas. Y eso al final agota, porque vivir pendiente de cómo te perciben es vivir desconectado de cómo te sientes tú. Entonces, la necesidad de validación no aparece de la nada. Normalmente nace en la infancia, cuando aprendiste que ser querido estaba condicionado a comportarte bien, a rendir, a no molestar, a ser fuerte, a ser útil. Aprendiste que el amor venía con condiciones y tu sistema entendió algo muy simple. Si hago lo que esperan de mí, me querrán. Así que empezaste a adaptarte, a leer ambientes, a suavizar tu voz, a sacar tu rendimiento, a ser fuerte, a ser el fuerte, el responsable, el que no da problemas. Y sin darte cuenta confundiste amor con aprobación, ¿no? Y quiero que te escuches con honestidad. Puede que necesites trabajar esto si al final pues te cuesta decir no por miedo a caer mal, te duele más la crítica de lo que hiciste mal. Necesitas contar lo que haces para sentir que vales. Te afecta demasiado que alguien no te responda o te sientes invisible si no te reconocen. Y es que la validación externa no siempre grita, a veces se esconde en pequeñas incomodidades. En esa revisión mental constante de ¿habré dicho algo mal? ¿Qué habrá pasado? ¿Me estaré equivocando? Y mientras tanto, te alejas de tu criterio interno. Y es que cuando dependes demasiado de la validación externa, empiezas a traicionarte en cosas pequeñas. Dices que sí cuando querías decir no, callas lo que piensas, te adaptas de más, explicas de más, justificas de más. Y lo haces para no perder esa conexión, pero en el proceso al final te pierdes tú. Y aquí viene algo importante, y es que la validación externa es adictiva, porque llena una herida, pero no la sana. Te calma un rato, pero no te construye por dentro. Y es que en el fondo la necesidad de validación es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegido, miedo a no ser querido si eres tú, sin filtros. Y ese miedo hace que busques seguridad en la mirada de otro. Pero aquí está la paradoja, y es que cuanto más necesitas que te validen, menos libre eres. Y cuanto más libre eres, menos necesitas que te validen. Hasta aquí, bueno, quiero en la primera parte del podcast. Ahora en la segunda vamos a entrar en cómo empezar a reconstruir la validación externa, cómo dejar de medir tu valor según la respuesta de los demás. Y bueno, y quiero haceros algún que otro ejercicio práctico. Así que bueno, hasta ahora hemos entendido el origen, hemos visto el patrón, hemos identificado el miedo. Y ahora vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo se deja de depender de la validación externa? La respuesta no es eliminarla, porque no somos robots, ¿vale? Todos necesitamos reconocimiento en algún nivel y la clave no es no querer validación. La clave es que no la necesites para existir. La validación interna no aparece de golpe, al final se construye
y se construye cuando empiezas a hacer algo muy incómodo. Elegirte aunque no te aplaudan, tomar decisiones aunque no gusten, sostener la postura aunque incomode, callar cuando no necesitas demostrar, avanzar aunque nadie esté mirando, validarte internamente significa poder decir al final, esto es coherente conmigo aunque nadie lo celebre. Es poder dormir tranquilo aunque no todos lo entiendan. O es poder equivocarte sin destruirte por dentro. Y esto requiere esa cosa fundamental y es criterio propio. Y uno de los cambios más importantes es este, separar tu valor de la respuesta ajena. Que alguien no te elija no significa que no seas valioso. Que alguien no te reconozca no significa que no estés haciendo las cosas bien. Y que alguien no entienda tu camino no significa que estés perdido. Porque durante mucho tiempo confundimos respuesta externa es igual al valor personal. Y eso es falso. La respuesta del otro habla de tu filtro, no de tu esencia. Cuando tú entiendas esto, más libre serás. Y es que aquí viene algo poderoso, que es que empiezas a hacer las cosas que nadie te vea, hacer cosas que nadie te vea. Entrenar sin publicitarlo, trabaja en algo sin contarlo, haz algo bueno sin anunciarlo y toma una decisión sin pedir opinión. Al principio incomoda porque no hay aplauso, pero luego ocurre algo hermoso y es que empiezas a sentir satisfacción interna, empiezas a hacer por coherencia, no por reconocimiento. Y esa sensación es mucho más estable que cualquier me gusta. Y te hablo desde mi experiencia, que durante muchos años me moví mucho desde el demostrar que podía, demostrar que valía, demostrar que estaba a la altura. Y eso me llevó lejos, pero también me desgastó, luego vino la caída. Porque cuando haces para que te validen, si la validación no llega, te vacías. Y hubo un momento en mi vida en el que entendí algo clave, y es que no necesito que todo me entienda, necesito entenderme yo. No necesito que todo me elija, necesito elegirme yo. Y ese cambio fue silencioso, no fue espectacular, no fue de un día para otro, pero sí que fue liberador. Y hay algo que me asusta mucho y es pensar que si dejas de buscar aprobación, perder personas. Y sí, suele pasar. Al final termina siendo otra versión de ti que no encaja con la versión que conoce esa persona. Pero aquí viene la verdad incómoda, y es que las relaciones que solo se sostienen porque te adaptas demasiado no son vínculos sanos. Cuando empiezas a validarte tú, algunas dinámicas cambian, algunas personas se van, otras se acercan, pero tú te quedas y eso vale más que cualquier aplauso. Y quiero dejarte algo muy concreto, y es que durante esta semana haz lo siguiente: toma una decisión pequeña sin pedir opinión, haz algo que te guste aunque nadie lo vea. Cuando reciba una crítica, pregúntate, ¿esto cuestiona mi valor o solo una acción? Y cada noche pregúntate, ¿hoy he actuado desde la coherencia o desde la necesidad de aprobación? ¿He sido yo realmente? No se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar a observarlo. Y es que la validación externa no es el enemigo es olvidar que tu valor no depende de ella. Cuando dejas de necesitar que te validen, no te vuelves frío, al final te vuelves libre. Libre para amar sin mendigar, libre para crear sin demostrar, libre para decir no sin culpa y libre para sostener. Y te dejo con esta pregunta, y es que, ¿qué harías diferente si supieras que no necesitas que nadie te apruebe para tener valor? Gracias por estar aquí una semana más. Gracias por volver a ti y recuerda que no puedo cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto es El Arte de Volver a Ti, un podcast de Senda Vital, un espacio para quienes sienten, piensan y a veces se ríen por no llorar mientras intentan entender la vida. Un espacio donde no venimos a fingir que lo tenemos todo bajo control, sino aprender a escucharnos, a sostenernos y a vivir con más calma y más verdad.